Muy bien, muchas gracias por conectarse nuevamente. Como les mencionaba, vamos a ver la segunda parte de lo que es el contenido teórico de oratoria. Ya habíamos visto el día miércoles lo que es el contenido referente al orador. Por lo tanto, hoy vamos a ver todo lo referido a el discurso y la audiencia. Para esto, como siempre, tengo unas diapositivas que nos van a ayudarme y a entender sobre todo mejor el mensaje. Bien, ¿se ven las diapositivas? Sí. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer es empezar, por favor. Silenciamos nuestros micrófonos e iniciamos. Un par de recordatorios muy breves de nuestra anterior clase. Recordemos que habíamos dicho que el orador es el punto clave y la pieza de inicio de todo este motor llamado oratoria. Y vamos a muy brevemente recapitular un par de consejos para aumentar nuestro poder de convencimiento. Habíamos dicho que es muy importante que el orador crea en él y se convenza a sí mismo antes que convencer y de llegar a los demás. Si yo no creo en mí, nadie lo va a hacer. Segundo punto, tiene que saber impresionar y contagiar su entusiasmo al público. Tiene que ser una chispa que permita que orador y auditorio hagan clic. Las ideas se pueden reiterar sin ser aburridores. Para esto usaremos ejemplos que sean muy fáciles de entender y mucho mejor si son ejemplos de la vida cotidiana. Por otra parte, vamos a apoyar nuestros argumentos en algunos personajes conocidos. Sirve mucho tomar de ejemplo o de referente a personalidades. Y finalmente, es muy importante saber que debemos ser muy precisos al momento de expresarnos. Incluso para aumentar esta precisión, podemos citar a un hombre popular como referente. No solamente un hombre, puede ser una mujer, cualquier personalidad, un personaje de película, puede ser cualquier personalidad o personaje que nos permita tenerlos como referentes y sobre todo que permita ejemplificar de una forma bien didáctica, por así decirlo, lo que queremos decir. En este sentido, recordando estos breves consejitos para convencer, nos vamos a lo que es el discurso. La esencia del orador se transmite en el discurso. Es el mensaje que vamos a dar a los demás. Podríamos mencionar anécdotas, narraciones o, como habíamos mencionado, ejemplificar ciertas pautas que sean comprensibles para todo mi auditorio. No es recomendable ser muy extensos porque vamos a aburrir a la gente. La idea es poder ser interesantes, pero sin ser cansadores. El discurso está estructurado en 5 partes. Inicia con el exordio, que es la pauta inicial. Le sigue la preposición, la confirmación, refutación y el epílogo. En el exordio, como decíamos, es el punto donde vamos a fijar la atención del receptor en nosotros y vamos a dar el hilo conductor que va a desarrollarse en todo el discurso. La preposición consiste en un enunciado bastante resumido del tema y una especie de introducción de lo que voy a decir. La preposición necesariamente será clara y breve. Ya en la tercera parte, llamada confirmación, desarrollamos el tema. Es la parte más extensa del discurso y es donde vamos a reforzar nuestra idea inicial. Punto número 4, refutación. En la refutación es muy posible que busquemos los defectos nosotros o el auditorio trate de cuestionar lo que estamos diciendo. En este punto es muy importante tratar y hacer ver que cualquier punto que contradiga lo que estoy diciendo es mínimo.
O sea, trato de minimizar todo aquello que vaya contra lo que yo estoy tratando de decir y contra aquello de lo que quiero convencer al auditorio. Finalmente, tengo el epílogo, donde se resumen los puntos claves, se puede repetir alguna idea que sea realmente importante y, como podemos leer, básicamente está destinado a que la voluntad del oyente se incline hacia donde nosotros necesitamos que esté. En el epílogo veremos si hemos logrado mover y conmover a nuestra audiencia, nuestro auditorio. Existen formas de iniciar un discurso que son correctas e incorrectas. Como pueden ver en la pequeña tablita de la pantalla, el pulgar arriba me muestra las formas que sí son correctas. Por ejemplo, despertar la curiosidad de mi auditorio utilizando un objeto o un ejemplo, haciéndoles preguntas, contando una anécdota o comenzando con una cita o frase que sea impactante. Por otra parte, lo que no debemos hacer al iniciar el discurso es iniciarlo con un chiste, ya que voy a desconcertar al auditorio y no voy a llegar a captar cuál es la esencia de mi orador. Además, no se recomienda iniciar con demasiada formalidad porque nuevamente voy a caer en lo aburrido. Y también se recomienda evitar iniciar con excusas porque van a desmotivar al auditorio y me van a restar mucho como orador. Recuerden, la primera impresión es la que cuenta, así que es muy importante que sea lo mejor posible aprovechada. Así como hay formas de iniciar un discurso, también va a haber formas de terminarlo. El final es lo que tiene mayor probabilidad de quedarse en la memoria de los oyentes. En este sentido, se busca resumir los puntos principales, exhortar también a la acción desde el punto de explotar los ideales o aquellos motivos que hacen actuar al hombre. Por ejemplo, el deseo de bienestar, el espíritu competitivo, en despertar sentimientos o ideales religiosos y el deseo de lucro. Muchas veces los discursos o los, los mensajes de oradores reconocidos van enfocados a ese deseo de bienestar, de emprendimientos y de garantizar una mejor vida a quienes lo están escuchando. También se recomienda poder terminar provocando sonrisas en mi auditorio, siendo bastante ameno y cálido. O tal vez se podría utilizar también alguna cita o pasaje de la Biblia o algunos versos que resulten apropiados para la ocasión. Así como es importante el discurso, también es importante que detallemos un poquito mi tercer elemento de la oratoria, que es el auditorio. El auditorio es la audiencia a la que me voy a dirigir y es quien va a recibir mi discurso. De ellos depende el éxito o el fracaso que yo pueda llegar a tener. Es necesario y es vital tener en cuenta que al momento de estructurar mi discurso, debo tener en cuenta quiénes lo conforman, entre qué edades están, cuánto interés pueden demostrar por un tema, etcétera. Además, es importante saber que también se debe tomar en cuenta el lugar en el que nos vamos a dirigir, el horario y otros aspectos externos a fin de tenerlo todo bajo control. Recordemos que el auditorio es el receptor de mi discurso. Por lo tanto, todo aquello que diga debe estar en sintonía con las personas a las que me voy a dirigir. No va a ser lo mismo dar una conferencia a jóvenes universitarios que a un grupo muy selecto de médicos especialistas en neurología, ¿no ve? Entonces es bien importante saber distinguir y clasificar a quién me dirijo para ver cuál es la forma en que tengo que estructurar mi discurso. Dale Carnegie, en su libro Cómo hablar bien en público, nos aconseja ciertas formas de despertar el interés en el auditorio. Por ejemplo, dando datos extraordinarios de cosas ordinarias,
poner tal vez en el discurso ciertas frases que puedan mentalmente ya crear imágenes o recreaciones dentro de la mente de cada uno de mis receptores, o también se puede despertar el interés siempre y cuando el orador sea el primero en tener interés. Esto va a ser contagioso para el auditorio. Una vez más, decíamos que se puede despertar el interés de mi audiencia explotando los motivos que hacen actuar al hombre. En otras palabras, explotando aquellos motivos que despiertan pasiones en los hombres. Ejemplo, deseo de lucro, fútbol, la propia conservación de la raza humana, sentimientos, ideales religiosos, entre otras cosas. Reitero una vez más, hay que explotar los motivos que hacen actuar al hombre. Esto puede ser un gran truco al momento de captar el interés de mi auditorio. Finalmente, quiero terminar con una frase de Víctor Hugo que nos dice lo siguiente: nada es tan estúpido como vencer, ya que el verdadero triunfo está en convencer. De ahí la importancia de la palabra y la importancia de saber que mi palabra es poder, es un arma, que voy a saber cómo dispararla y cómo apuntarla. Caso contrario, me voy a dar un propio tiro yo. Así de poderosa es la palabra. Puede ser el punto que nos lleve al cielo o al suelo. ¿Se entiende? Es una combinación muy, muy bonita de orador, discurso y auditorio. Estos tres engranajes se juntan y fusionan de tal manera que puedan andar de forma coordinada. De nada me va a servir ser un gran orador si tengo a un auditorio que no está interesado en lo que digo. O puede ser que tenga a un auditorio muy receptivo, muy bonito, pero si no estoy lo suficientemente preparado o preparada, no voy a dar la talla. O tal vez sí soy muy buena oradora, pero mi discurso no lo he preparado previamente. Entonces va a ser lo mismo que nada. En oratoria es bien importante no desaprovechar la oportunidad de hablar. El poder de nuestra voz es realmente algo que va a lograr posicionarnos como verdaderos profesionales y sobre todo como verdaderos referentes. Nuestra opinión vale, nuestra opinión cuenta. Y si alguna vez tenemos la oportunidad de brindar un discurso delante de un auditorio, sin importar cuán grande sea este, definitivamente es un poder que se está dando a nuestra voz. Ustedes, futuros comunicadores sociales, van a ser considerados referentes de opinión, van a ser considerados fuentes de información, por lo tanto es sumamente importante que sepan manejar el poder de la palabra. Van a escribir noticias, van a dar noticias por radio, tal vez por algún medio digital, y es sumamente vital que para realizar esto de la mejor forma posible, sepan que su palabra vale, que su palabra cuenta y que su palabra va a tener un efecto multiplicador en todos aquellos que los lean, que los escuchen o que los vean. Entonces la idea es que este efecto sea un efecto poderosamente positivo, ¿ok? Nunca utilicen el poder de su voz para llamar a lo negativo. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Por si acaso, estas diapositivas también van a estar disponibles en la plataforma. Bien, si no hay ninguna duda o consulta, ahora sí, les voy a mandar mediante el grupo de WhatsApp el link para el cuestionario Kahoot por 5 puntos. Primera cuestión. Segunda tareita, van a tener que grabar un videíto. Las instrucciones van a estar también en la plataforma en un documento PDF. Y este video va a decir mucho de ustedes sin que ustedes me hablen de sí mismos. Me explico.
van a hablarme de algún objeto preferido que tengan. ¿Ok? Puede ser un objeto de cualquier tipo, siempre y cuando tenga un valor sentimental para ustedes, sea algo que realmente quieran, les guste, algo que aprecien, que valoren. Todos tenemos algún objeto preferido, ¿no es cierto? Podrá ser mi pelota de fútbol, no sé, tal vez una rosita disecada, podrá ser una medallita, tal vez un peluche, cualquiera sea la naturaleza de este producto, necesariamente tiene que ser algo que represente algo para ustedes, ¿ok? En ese sentido, me van a ir hablando y contando un poquito utilizando el producto, tal como hemos visto en algunos consejitos del día de hoy. Se puede iniciar un discurso precisamente mostrando un producto o un objeto. En este caso, ustedes me van a compartir, en realidad en su videíto, algún objeto que sea de mucho valor para ustedes. Me dirán por qué representa, qué significa, desde cuándo lo tienen, todo lo que ustedes quieran decir respecto a este objeto es bienvenido. El video debe tener una duración de aproximadamente 5 minutos. Vamos a ser súper precisos en este punto y van a ver que tal vez en su primera grabación les va a salir mucho más texto o menos, entonces es necesario saber también como futuros oradores administrar nuestro tiempo, ¿ok? Bien, todas las indicaciones que les estoy dando hoy van a estar cargadas en el documento de la plataforma. Les reitero una vez más, consulten ese documento y ante cualquier duda que tuviesen, me preguntan por WhatsApp, ¿ok? Lice, ¿para cuándo es? Esto va a ser para el día miércoles y van a poder entregarlo hasta mediodía, ¿ok? No es difícil, no es nada muy complejo, pero sí va a ser una primera práctica para que incluso ustedes vean y consideren que el aspecto, me refiero a presentación, es importante, el volumen de voz, el tono con el que hablen, absolutamente todos estos detalles van a tener que tenerlos en cuenta dentro de lo que estamos viendo como aspectos claves en oratoria. Bien, si no hay Dice ningún... hasta hoy día, al mediodía. No, hasta el miércoles a mediodía. Ah, ya. Gracias, Igualmente, Lice. los plazos, todo esto va a estar establecido en el documento de instrucciones, digámoslo así, para realizar el videíto. Hoy lo único que nos resta por hacer Licenciada, es mira, el cuestionario disculpe Kahoot. la molestia, una consulta. Dime. Hay que estar presentes durante todo el video, o sea, los 5 minutos se tiene que vernos a nosotros, o puede Sí, haber, podemos grabar, digamos, el objeto más detalle y cosas así. no. Todo el tiempo tienen que estar ustedes frente a cámara. Podrán mostrar el video, si hay algún detalle le podrán hacer un acercamiento, mostrar algún detalle, pero durante toda la extensión del video tengo que verlos. Tengo que ver cómo están manejando su lenguaje corporal, cómo se expresan, qué tanto logran dirigirse hacia la cámara. No vaya a ser que durante todo el video alguno de ustedes, ojalá no, sé que no, esté mirando un costado y me esté hablando y mostrando el objeto. No tendría ningún sentido, ¿verdad? Y no se va a ver bien, sobre todo. Entonces, practiquen mucho manejarse con naturalidad ante la cámara. Sé que lo van a hacer bien, son mi generación digital, así que mayor timidez no va a haber. Sé que sí. ¿Ok? Lice, una pregunta. Dime. ¿Puede ser más de un objeto, digamos? ¿O solo es un objeto? En el caso de que fuera más de uno, máximo dos, la duración también tendría que aumentar. ¿Ok? Pues, Así que si eliges más objetos, aumenta la complejidad. Pero por esta vez lo voy a permitir
podría ser una excepción a la regla que quieran hablar de un objeto adicional, pero aumentando la duración y obviamente va a ser mayor a 5 minutos. Luciana. Si le hicieron una consulta, ¿la forma del saludo es específica o es libre? Es libre. Absolutamente toda la forma en que quieran desarrollar el video es libre, siempre y cuando se adecue a los parámetros que estamos viendo en oratoria. ¿Ok? Muy bien. Si no hay ninguna duda más. Nos vamos a nuestro cuestionario Kahoot. Con esto sí concluimos la clase, chicos. Muchas gracias. 10 preguntitas que les van a permitir ganar 5 puntos, por favor. Aprovechenlas muy bien. El cuestionario va a estar abierto hasta las 11 de la mañana. Pero mucho mejor si lo realizan ahora, así no se perjudican en Ignaciana. ¿Listo? Bien, con eso concluimos la clase del día de hoy. Muchas gracias por su participación, gracias por su tiempo. Les mando las instrucciones mediante la plataforma y cualquier duda, por favor, siéntanse en la confianza de consultar. Hasta luego, dicen. Gracias, Gracias, chicos. Alicia. Hasta luego. Hasta luego. Tenga buen día. Hasta luego, licenciada. Buen fin de semana, chicos. Igualmente, licenciada. Hasta luego.